Three, two, one. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenido a Accelerate. El invitado de hoy es Eduardo Acosta, CEO de Omnicom, con más de 30 años de experiencia en tecnología industrial. Lidera la empresa con enfoque en innovación y expansión internacional. Ha llevado soluciones de automatización y transformación digital a más de 65 países. Tiene como objetivo multiplicar por 10 el crecimiento de la compañía en los próximos 5 años. Apoya a jóvenes emprendedores a superar obstáculos en sus compañías, comprometido con la responsabilidad social, colaborando con organizaciones sin fines de lucro y promueve el desarrollo empresarial a nivel regional y global. Y también ha recibido importantes reconocimientos como el Charlie Bergman Remember Me Award en 2020, el Galardón de la Excelencia Empresarial también en 2020, el Systems Integrator of the Year Award en 2021 y Omnicom consecutivamente fue nombrado Best Managed Company Award por Deloitte, Universidad Javeriana y Banco de Bogotá 3 años consecutivos, 21, 22 y 23. Entonces, felicitaciones, Eduardo, y más que todo, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros. Y de pronto cuéntanos, sin duda es una trayectoria exitosa, cuéntanos un poco de ti y cómo has llegado a donde estás hoy. Oigan, para mí es un honor y un placer estar aquí contigo en el podcast. Yo soy Eduardo Acosta, soy de Bogotá, nací en Bogotá y tengo una linda familia, una gran esposa que trabaja conmigo, Jenicita, y dos hijos adolescentes. Vivimos en Cali y desde hace más de 30 años estoy emprendiendo en Omnicom. Entonces, esa es la historia y veo que como emprendedor el llamado que he tenido en los últimos años es a apoyar jóvenes emprendedores para que salgan adelante porque este país y este mundo necesita líderes y necesita emprendedores. Interesante. Y bueno, también ayudas a los demás, eso me gusta. A ver qué podemos compartir hoy. Y de pronto cuéntame una experiencia que tú consideras crucial en tu carrera, en tu trayectoria, que significativamente ha acelerado tu éxito. Mira, yo creo que es una sumatoria de experiencias. Hay una frase de Winston Churchill, Fabián, que me enteré de ella apenas en el tiempo del COVID, y es que el éxito es la capacidad de pasar de fracaso en fracaso, de falla en falla, sin perder el entusiasmo. Cuando yo escuché esa frase, dije, me refleja, soy completamente exitoso. Y básicamente esas experiencias han sido crisis que hemos afrontado, crisis bastante interesantes. Arrancamos con una crisis, recién arrancamos en Cali, una crisis en el año 95 que nos movió a empezar a trabajar en otras regiones del país. En el año 99 fue un año muy difícil para Colombia, fue la última recesión grande del país, fue el famoso año del UPAC, ¿sí? Y el año de los secuestros masivos. Y ese año, mira que esa crisis fue tan fuerte y de un momento a otro tuvimos la oportunidad de, de trabajar para una compañía multinacional, una compañía americana multinacional, y porque nadie, en esa época todos los proyectos venían, Mm. los expertos venían de Europa y de Estados Unidos y de Japón. Y curiosamente el experto que tenía que venir a hacer el proyecto que nosotros íbamos a acompañar en esa compañía, decidió no venir. Dijo, no, yo no quiero ir con las condiciones de riesgo de Colombia. Imagínate, eso abrió la puerta para que hiciéramos proyectos grandes. Nosotros arrancamos como todas las compañías de tecnología en un garaje, pero un garaje latino, ¿no? El garaje de puerta de hierro que chirrea cuando cierra, ¿no? Y eso nos dio la posibilidad de arrancar proyectos con multinacionales grandes. Nos llevó a otros países de la región. Me acuerdo que nos preguntaron que si nosotros sabíamos portugués para ir a Brasil y dijimos, vamos a hacerle y le hicimos. Y después de ahí empezamos a hacer proyectos en Norteamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, al punto que hemos ido a más de 65 países, imagínate. Entonces, es una experiencia, todas esas crisis llevan a unas oportunidades en que al final, en el momento que tú estás en la crisis, dices, uy, no puede ser, yo no puedo vivir esto. Pero después de eso las amas, porque te hacen ser más robustos, te hacen crecer. Y,
yo creo que esas son las crisis que nos han llevado a lo que somos ahora. La más relevante es que ya después de estar exportando y estar bien y estar creciendo, vino la crisis de 2009. Entonces teníamos casi que todas nuestras personas enfocadas en proyectos internacionales, viajando por todo el mundo. Y con la crisis del 2009 teníamos compañías con las que trabajamos, nosotros trabajamos con multinacionales que tienen múltiples plantas en diferentes países y resulta que de un momento a otro, en el 2009 no hubo más trabajo y llegó la crisis más complicada. Para esa época mi esposa estaba embarazada de mi segundo hijo, tenía un niño de 3 años y es como que tú vas a 200 kilómetros por hora y encuentras una pared, ¿sí? Eh, pero eso te hace grande. Creo que esos son esos momentos de crisis y solucionarlos te hace ver que tú no estás solo, que tú eres, yo pienso que tú eres como un surfeador, un surfista que está en las olas de la economía. Entonces tú crees que te va muy bien, estás en la época de que te sientes en el Titanic, ¿no? Yo soy el rey del mundo y de repente llega una situación económica difícil en la que no solamente así, a ti, sino a todos les va mal. Y lo que aprendí con estas experiencias es que uno tiene que planificar bien y que no tiene que estar tan angustiado en las crisis, que uno tiene que aprovechar esas crisis para robustecerse y para después de la crisis siempre hay un rebote, poder surfear en ese rebote, en esa ola que va creciendo y seguir como organización creciendo. Me gusta eso, aprovechar la crisis. Y me imagino, bueno, también conocemos aquí varios crisis nosotros, entonces, eh, ¿cómo haces en estas situaciones que sin duda son difíciles, que pueden ser estresantes? ¿Cómo estableces prioridades? Mira, al principio uno actúa bajo la presión, ¿cierto? En las primeras crisis yo me acuerdo que era difícil, o sea, tenemos que sobrevivir y lo que uno primero hace en la crisis es sobrevivir. Eh, pero hay un punto muy bonito del empresario, del emprendedor, y es el optimismo. Uno siempre es positivo. Así sea en el momento más difícil y uno se encuentra por eso es tan importante, si uno se encuentra con otro empresario, hay como una sinergia, o sea, hay un positivismo. Y creo que ese positivismo nos hizo tomar decisiones ingenuas que después resultaron siendo muy buenas para la compañía. Una de esas, por decir algo, es lo primero que tú tienes que hacer es un análisis completo de cómo está tu situación. Y segundo, entender que viene un rebote y que tú no te puedes reducir porque siempre después de una crisis no es que las cosas se pierdan, sino que se comprimen. Como en el COVID, no sé si tú te diste cuenta, en el Mm, 2020 hubo como una especie de recesión, pero en el 2021 y el 2022 sí, vino un crecimiento muy exponencial. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, primero, no tomar decisiones de personas, conservar a las personas, ¿cierto? Que eso es contraintuitivo. O sea, tú dices, venga, ¿cómo así que yo estoy en crisis y tengo y tomo una decisión de, de que no reduzco los costos? Nosotros no lo hicimos por varias razones. La primera razón que no lo hicimos es porque no teníamos la caja para pagar las liquidaciones, las indemnizaciones, pero eso nos sirvió muchísimo porque lo que hicimos en esa época fue capacitar a nuestra gente, organizarla. Muchos de ellos estaban trabajando muy fuerte y no han tomado sus vacaciones y sus compensatorios, pero tan pronto llegó la nueva ola, estaban tan concentrados como equipo, estábamos tan unidos y tan preparados que pudimos absorber proyectos muy grandes después de esas crisis. Entonces, creo que lo que uno tiene que hacer en esos momentos es hacer un análisis de qué me funcionó, qué hice bien y qué no, y para la siguiente crisis decir, bueno, voy a utilizar estas cosas que me sirvieron, hay otras cosas que tengo que tener cuidado y no y ser más precavido, pero básicamente es eso, y creo que lo más bonito de eso, Fabián, que me pasó a mí, hubo un momento en la crisis más grande que te cuento que mi señora estaba embarazada, me acuerdo que estábamos bajo un hilo, o sea, lo que te decía, estábamos bajo un hilo y dependíamos del crédito de un banco para poder pagarle a un proveedor. Y el banco me dice de un momento a otro, mire, eh, hicimos un análisis en nuestra mesa de créditos, había una persona que dijo que su industria no estaba bien y por eso no le vamos a dar el crédito. Y yo me acuerdo que ese día, tú me ves todo el tiempo como soy, optimista, y ese día yo estaba un poco, o sea, yo estaba como caído. Y fuimos con mi señora a donde unos amigos, porque necesitábamos entrar al niño mayor al colegio.
Y uno de los amigos me vio y me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, no, mira, es que me está pasando algo. Yo nunca hablo de estas cosas. Y mira, Fabi, él me tocó el hombro y me dijo, tú eres un gran empresario. Tu gente ha viajado por todo el mundo, tiene gente muy buena. Tú sabes cómo resolverlo. Y sé que te va a ir muy bien. Solamente ese golpe en el hombro, porque cuando un emprendedor está en un momento difícil, está solo. Tú no le vas a decir, o sea, yo cómo le iba a decir a mi señora embarazada que estábamos en una situación difícil. Tú no le dices al banco porque te deja de prestar, no le dices al proveedor porque te deja de proveer, no le dices a tu gente porque saca la hoja de vida y empieza a buscar trabajo. No le dices a tu cliente porque le va a dar sentir el riesgo y va a decir, voy a buscar otro proveedor o a buscar otra compañía. Entonces, te ensimismas y te encierras a tratar de solucionarlo y los únicos que te pueden entender son los mismos emprendedores que han vivido esas crisis. Y cuando te dan una palmada, solamente con que te den una palmada en el hombro, eso significa que sales adelante y puedes romper con lo que sea. Pues en efecto, después de eso encontré la solución, fui a hablar con el proveedor y la conclusión es que al final, después de todo ese periodo de año y medio, nos fue muy bien, crecimos muchísimo y me quedó como ejemplo en los momentos más difíciles siempre acude a la ayuda de otros emprendedores o de consultores que conozcan emprendedores. Y por eso es que para mí ese llamado es, yo no quiero que un emprendedor joven que tiene todo el potencial en un momento difícil vaya a parar de hacer sus cosas porque necesita alguien que le diga, yo viví esto y me funcionó y estoy contento por eso y lo resolví. Entonces ese es el llamado que yo tengo y por eso casi siempre trato de hablar a los estudiantes de universidades, a los emprendedores, a los startups, porque son cosas que pasan muy rápido, pero que te dejan muy robustecido. Ese, sí, la verdad es contraintuitivo, ¿cierto? Que uno no debe reducir su hombro personal y está listo para otra vez expandir después. Y bueno, de hecho, interesantemente, yo también he pasado por algunos, no 30 años, yo estoy 2 años en ese tema. Pero una cosa es como el deseo y otra cosa es cómo lograrlo, ¿no? Particularmente, digamos, si yo tengo que pagar nómina, pero no tengo la plata, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo lo has manejado tú? Bueno, hay que hacerlo con humanidad. Mira, te voy a contar, me pasó un par de ocasiones. Hay que hacerlo con humanidad. O sea, lo más importante es el interés genuino por tus personas. Yo me acuerdo que hubo una quincena que no teníamos, en esa época éramos alrededor de unas 50 personas, 55. Yo, yo sabía que la nómina era el fin de semana. Yo personalmente llamaba a cada uno de los 55, personalmente a decirles, mira, no tenemos los recursos para pagarte este fin de semana. Muy seguramente nos van a llegar en 1 o 2 semanas. Tú puedes esperar o necesitas, y yo tenía un fondo y tenía un valor. Entonces, había unos que me decían, no, Eduardo, yo necesito el dinero porque tengo un crédito el primero del mes. Y había otros que me decían, sobre todo los que estaban solteros y estaban bien, me decían, no te preocupes, Eduardo, me lo pagas en 15 días. Pero el hecho de llamarlos me obligaba a mí, y te lo digo, Fabi, me obligaba a mí como empresario y como líder a que eso nunca más se volviera a repetir, a pasar por ese momento en decir, tengo que planificar, tengo que cuidar el flujo de caja, tengo que ser muy rentable para que esto no me vuelva a suceder. Y en esa época, porque créeme que era difícil, ¿no? O sea, llamar a las personas y decirles, mira, yo soy tu líder y no tengo cómo pagarte, pero dime cuánto necesitas porque no quiero dejar, este fin de semana no quiero que te quedes sin dinero. Y en ese momento yo soñaba, porque lo más lindo en la vida como líder es soñar, porque todo conspira para que se vuelva. Yo soñaba con pagarle 5 días antes de la quincena a mi gente. ¿Por qué? Porque decía, qué rico que yo les pueda pagar antes para que ellos no tengan que ir a exponerse a un cajero electrónico, a sacar el dinero un día de quincena y se puedan arriesgar a que les hagan algo. Y llevamos ya más o menos unos 4 años donde pagamos precisamente, hoy es 25 del mes, estamos pagando la nómina. Entonces, eso es, cuando tú lo haces, en el momento que lo haces, hay que hacerlo, como te decía, interés genuino por las personas. Y siempre había forma de que te apoyara el equipo. El equipo siempre te apoya. Y sobre todo lo recuerdan muchos. Dicen que les gustaba mucho ese detalle porque los hacían sentir seguros de que las cosas
estaban por el buen camino, ¿sí? Que sobre todo que se manejaban los valores y los principios. Eso suena como muy cultural, ¿no? Como que es un tema muy cultural, cultura en la empresa, equipo, cohesión. Mm, ¿Cómo manejas tú la cultura en tu empresa y cómo describes de pronto la cultura en tu empresa? Mira, Fabi, yo comparo la cultura, para hacerte un símil, yo comparo la cultura de la compañía a un jardín. Qué hace lindo un jardín? ¿Qué hace bello un jardín? Un jardín tiene plantas de diferentes tamaños, de diferentes colores, de diferentes aromas y de diferentes edades. ¿Sí? La diversidad es lo que hace un jardín, lo que es un jardín. Y la cultura de nosotros es eso, es es tener un grupo de personas que se complementan, ¿sí? Y eso hace que la cultura sea muy unida. Entonces, por decir algo, tú ves en la compañía, para ser una compañía de ingeniería y tecnología, tenemos un porcentaje alto de, de género, de de diversidad de género, es casi, o sea, estamos casi llegando a a la mitad. Tenemos una convivencia entre las generaciones, ¿sí? El baby boomer, tenemos un contador que es baby boomer y ese es, o sea, ya se debe haber pensionado y está trabajando con nosotros porque le encanta trabajar con nosotros. Estamos los X, estamos los millennials y, y nos encanta contratar las generaciones nuevas porque vienen con un chip diferente, o sea, son, mejor dicho, fuera de serie. Fuera, cuando yo sea grande quiero ser como ellos. Entonces, eso hace que tu compañía y tu cultura sea algo maravilloso, algo que tú llegas a la oficina y te da ganas de estar ahí. Tú hablas con las personas y tú sientes la necesidad de verse. Nosotros en pandemia resolvimos que íbamos a trabajar en casa, pero tenemos 2 días al mes, ¿no? O sea, las personas tienen su oficina y pueden ir, pero hay 2 días al mes en donde nos vemos, los 2 primeros días del mes. Y tú dirás, Fabián, lo que significa vernos. O sea, es una sensación de, no sé, de como de éxtasis colectivo, ¿no? Es una cosa impresionante. Entonces, ya cuando nos vemos, vamos a jugar cards. De hecho, es curioso porque las mujeres nos están ganando en competencia de cards. Vamos a jugar bolos entre todos, hacemos cosas diferentes, pero mantenemos esa cultura. Y a pesar de que estamos conectados por medios tecnológicos, esa cultura no se ha perdido. Y no se ha perdido, Fabi, porque hay otra cosa importante de la cultura que no, cuando yo arranqué no éramos así, pero la fuimos cambiando y nos mejoró muchísimo. Es, si tú te das cuenta, el, la cultura tradicional trata a las personas como niños, ¿no? Entonces a ti te controlan el horario, te controlan qué estás haciendo dentro del trabajo, si tú trabajas la mañana, cuántas horas trabajaste, cuánto tiempo fuiste a almorzar, si te sentaste bien o no te sentaste bien. Y nosotros hicimos un cambio en que dijimos, vamos a tratar a las personas como adultos. Entonces, eh, es tan bonito porque, por decir algo, las cuentas de gastos, las personas pueden sacar su propio etiquete, van directamente y sacan, van y hacen su reserva de etiquete. No importa cuántas horas trabajes, ni nadie te está controlando qué horas va a trabajar, ni te va a ver el computador si estuviste o no estuviste, porque lo más importante son los resultados y el equipo. Eso sí, si tú tienes un compromiso con una persona, con un cliente, con un shareholder, perdón, con un stakeholder, pues tienes que cumplirlo. Eso sí, eso es así, pero eso es parte de ser adulto. Entonces, es increíble eso, pero cuando tú piensas en tu gente como adultos, todo es maravilloso, ¿sí? Porque no tienes que estar microgerenciando, sino que tú ves, mira que nosotros, por estos premios que tú contaste, nos invitó Deloitte y la Universidad Javeriana y nos dijo, queremos saber qué ustedes están haciendo, queremos que participen en el concurso, es un reconocimiento. Y dijimos, vamos a recolectar todo lo que están haciendo. Y empezamos a hablar, nosotros tenemos una estrategia global y empezamos a recolectar información de todos. Y yo era así, mira, yo era, esto lo hemos hecho, wow. Y empezamos a compilar toda la información de todas las áreas y al final decía, oye, increíble, que cuando tú le das esa libertad a las personas para que, basados en los lineamientos de la estrategia, construyan, eh, todo es maravilloso, ¿sí? Y hoy, cuando terminamos de hacer eso, yo decía, increíble, o sea, si nosotros los líderes estuviéramos involucrados en cada aspecto de lo que hacen las personas, no sería así de maravilloso.
Entonces, eso es parte de lo que hacemos como cultura. Creo que ese concepto de tratar a la gente como adulto, obviamente nosotros en el proceso de contratación somos bastante exigentes, ¿no? La gente nos dice que parece que somos peor que la NASA o que otra compañía porque hacemos pruebas de todo, hacemos ensayos, y lo que más nos gusta es tener personas que, Fabián, buen profesional se aprende, buena persona se es. Entonces, tratamos de buscar que tener buenas personas. Mm. Yo creo que más riguroso que ese proceso uno se puede equivocar, ¿cierto? Ojalá que no, pero puede pasar. ¿Has tenido la situación que tenías, no sé, gente o una persona que hace, digamos, no sé cómo ponerlo, disturbo en tu cultura que no encaja y cómo lo has manejado? Muchas veces, muchas veces. Eso ha sido parte del día a día. Y muchas veces porque a veces nos dejamos llevar mucho por la hoja de vida y por talento y la facilidad. Eh, Poco a poco ha disminuido. La cultura es tan bonita que la cultura misma se va dando cuenta y las personas que, por decir algo, si tú tienes una información y no la compartes, los líderes nosotros arrancamos casi desde la universidad, las personas arrancan y tenemos una cultura de dar, de compartir. Entonces nuestros líderes siempre están compartiendo. Cuando llega una persona que no está acostumbrada, un líder que no está acostumbrado a compartir, a trabajar en equipo, a pesar de que lo pueda decir en la entrevista, se va sintiendo y la persona no se va sintiendo bien. Normalmente lo que nos ha pasado es que ellos mismos van tomando la decisión. Lo bonito es que dentro del proceso de contratación los ponemos a trabajar en equipo. Entonces, por decir algo, si están ahí, no sé, 8 candidatos finalistas para un cargo, los ponemos a trabajar entre ellos, a trabajar en equipo. ¿Y has tenido eso con líderes? ¿Has tenido un líder que consideras como no encaja o que encajaba en la cultura? Y me imagino es un poco diferente tener a un miembro del equipo que alguien que es responsable para gente, porque afecta mucho más. Y hemos tenido que tomar la decisión. Mira, te voy a decir cuál es mi, mi medida para una definición de estas. Alguna vez aprendí que hay dos tipos de personas. Uno se puede comportar trabajando como dos tipos de personas. Un time taker y un time maker. Te los voy a escribir. Un time maker es esa persona que tú le das la dirección y hace todo. Lo, es una persona que desarrolla, trabaja en equipo, da soluciones, hace parte de la solución. Un time taker es esa persona que pelea con sus compañeros, se victimiza, todo el tiempo se está victimizando, eh, no trabaja en equipo, todo el tiempo te está llamando para pedirte realimentación porque quiere mostrarte que lo está haciendo bien. Y como la conclusión es, supón tú que tú te vas y tú te vas de viaje, de vacaciones, y dejas a un líder. Si ese líder es un time taker, ese líder te va a llamar al otro día y te va a decir, véngase ya mismo para la oficina, el principal cliente tiene un problema, vamos a perder ese cliente y nos vamos a quebrar. No hay nada que hacer, tienes que solucionar este problema, ¿sí? El time maker, tú te vas de vacaciones, pasa los 15 días, regresas súper tranquilo y en la primera reunión te dice, mira, Fabián, al otro día que tú te fuiste hubo un problema grave con nuestro principal cliente. Yo me senté con el equipo y miramos unas posibles soluciones. Ensayamos la primera y no funcionó. La segunda funcionó, te estoy informando, ya todo está bien. Entonces, uno no todo el tiempo es un time maker, uno tiene que entender, y eso es lo que yo le digo a los muchachos y a las muchachas, es uno tiene que ver en su vida cómo se comporta, porque uno hay momentos en que se comporta como un time maker y otros momentos se comporta como un time taker. Cuando una persona la mayor parte del tiempo se está comportando como un time taker, le hace, o sea, puede ser bastante tóxico para el equipo. Y hay que tomar la decisión. Y es la mejor decisión para esa persona. Como yo le decía en la época, tuvimos una decisión de estas de un líder y hablamos del ejemplo de James Rodríguez cuando estaba en el Real Madrid. Y le decía, James Rodríguez es brillante, es bueno, buenísimo, el mejor jugador del mundo, el mejor jugador del mundial. Pero para Zidane no es titular.
Y no es que él sea mal jugador, es que para la estrategia de Zidane, él no casa, ¿sí? Entonces no significa que tú no, y se habla, o sea, y pues llegamos a un punto en el que normalmente nosotros siempre es, ven, vamos a indemnizarte, pero te vamos a dar un dinero adicional porque realmente tenemos mucho agradecimiento contigo, dinos cuándo es el mejor tiempo para hacerlo, pero ese punto es clave. Ahora, lo que te vas a dar cuenta es que cuando un time maker se va, que tú crees que es vital, importante, todo florece. Al otro día no parece que no hubiera estado. Y dice, wow, sí, todo está, todo fluye. Entonces, creo que ese es, si te doy un consejo, es, es ese, es dentro de tus líderes, pues obviamente trata de que todos sean parte de la solución, porque si tú lo defines es el time maker es parte de la solución y el time taker es parte del problema. Entonces, ¿tú quieres ser parte de la solución o quieres ser parte del problema? Y te vamos a ayudar para que hay ciertas cosas que queremos que seas parte de la solución y vamos a trabajar en equipo porque nadie es perfecto. Yo digo en la compañía algo que me ha ayudado mucho en empoderamiento es que el que sabe, sabe y el que no es el jefe. A mí me encanta eso. Y es parte del empoderamiento. Entonces, y lo digo referenciándome a mí, ¿no? A muchachos. Y lo que me he dado cuenta es que hay algo importante para el crecimiento exponencial y para el crecimiento de una compañía. Tú puedes entrar a una compañía por la visión, por el CEO, por el salario, y dices esto, pero tú te vas de la compañía por tu jefe directo. Entonces, el trabajo que tienes que hacer con los líderes es importante, ¿sí? Que exista ese apego, ese coaching, ese mentoring hacia su gente, ¿no? Eh, y muchas veces me ha tocado recordarles, por ejemplo, por decir algo, una vez tuvimos un proyecto muy grande, una serie de proyectos muy grandes con un cliente, tiene como 2.000 plantas a nivel mundial, y la persona de este cliente me dijo, Eduardo, ¿a quién me recomiendas? Y yo dije, yo te recomiendo a mi ingeniero favorito, pero te quiero decir algo, el inglés de él no es tan bueno. Y de pronto, nuestro cliente era un belga, y dije, de pronto te va a pedir te va a preguntar 2 o 3 veces lo que tú dijiste porque de pronto no te entiende. ¿Te parece bien? Y el cliente me dijo, no, no, me encanta, así me pregunta 5 veces, pero lo que yo quiero es un buen líder, y si él es un buen líder es él. Y, y sin tener muy buen inglés en ese momento, él empezó a trabajar en esas habilidades y al final me tocaba a mí preguntarles, ven, ¿qué dijo, qué fue lo que acaba de decir el cliente? Sabía más que yo. Y me dijo, no, Eduardo, es que yo tomaba las grabaciones con él y después de eso las escuchaba para entender el acento. Y luego tuvo este líder que es muy bueno, es espectacular, te digo, fuera de serie. Después tenía unos líderes a los que tenía que colocar en posiciones. Y un día me dijo, Eduardo, pero es que no tienen buen inglés. Entonces yo volteé a mirar y le dije, ¿en serio? O sea, no tienen buen inglés, pero acuérdate que tú tuviste esa oportunidad, ¿sí? O le decía, o le digo, o muchos que les digo, venga, si yo estuviera contigo, yo no llegaría a donde estoy, porque cuando yo llegué no era perfecto y mi jefe me ayudó y yo tuve el tiempo para poder aprender muchas cosas, entre ellas el inglés. Entonces, Mm. creo que esa es una parte fundamental. No sé si me he extendido mucho, pero básicamente eso es lo que nos ha dado un muy buen resultado de tener un grupo cohesionado y en el que todos están, es que mira, Fabi, nadie quiere una víctima, nadie. Todos, o sea, tú hablas con una víctima y como que ya estás tratas de decirle, bueno, ¿sabes qué? Hablamos más tarde. Y lo más lindo son los protagonistas, ser el protagonista de su propia película. De hecho, nosotros, nuestro trabajo principal es trabajar con gente, ayudar a gente a mejorar su productividad. Y pues muchas veces uno se enfoca en la parte técnica, ¿no? Como en cuál método usas y cómo planeas, etcétera. Pero la parte humana es obviamente al menos igual de importante, si no más importante. Mm, y pues el humano es imperfecto en ese sentido, ¿no? Como cada uno tiene unas características que son muy buenos y otros que de pronto no son tan buenos. Entonces yo me imagino ahora en una situación, listo, tenemos un time maker, tenemos un protagonista y sí sabe lo que hace y lo hace bien, pero por ejemplo choca con la gente, le falta la habilidad de,
no sé, de interactuar bien con gente. En ingeniería es algo que a veces uno ve, ¿no? Entonces pasa. ¿Cómo Ah, pero lo ves? acompáñalo. Mira, en ingeniería hay tres opciones. A mí me encantan las tres opciones. Una que es líder técnico. Para ser líder técnico no necesitas tener tanto contacto con las personas porque tú eres el gurú, o sea, maestro sensei, como el chamán de las tribus, ¿no? Mm, mm, Eh, Está el de proyectos, que tiene que ver un poco más con los costos y con el trabajo con la gente. Y está el comercial, que el comercial es el que, sí, el que es el amigo de todos y el que le encanta aprender y el que le encanta estar metido en todas partes. Entonces, dentro de una compañía de tecnología tienes que ver en qué lugar, en posición lo colocas. A veces tienes que proteger, a esas personas tienes que protegerlas. Ahora, tú a una persona de esas le pones un rol de liderazgo y lo frenas. ¿Sí? Porque dice, yo hago muy bien mis cosas, yo sé muy bien la programación, yo te desarrollo el software, pero no me pongas a mí a, no sé, a liderar un equipo. O sea, yo puedo conectarme con un equipo, pero no, yo no soy ese tipo de personas. Y muchas de las fallas que hemos tenido nosotros es una buena persona que está trabajando en un rol de experto, ¿sí? Subject matter expert, ponerlo como líder o ponerlo como gerente de proyectos. Ahí lo quemas. Dicen, no, yo no quiero esto, yo no quiero estar haciendo esto, ¿sí? No quiero estar todo el tiempo mirando un cronograma. Entonces, creo que parte de la diversidad, yo sé que tú estás arrancando, son apenas 2 años y uno al principio le cuesta trabajo, pero en la medida que tú vayas pudiendo, coloca a las personas donde mejor hacen sus cosas, ¿sí? Donde florecen más. Estoy leyendo un libro que me encanta, se llama Buy Back Your Time, es compra tu tiempo, o sea, recompra tu tiempo, ¿sí? Y ese libro dice algo muy chévere y es que tú tienes que buscar como líder en lo que mejor haces y lo que tú ves que no haces bien y que lo pueda hacer alguien por ti, ¿cierto? A un menor costo que el tuyo, delégalo. Contrata a alguien que pueda hacer eso por ti. De tal forma que eso que tú haces muy bien te va a hacer crecer y te va a hacer mejor compañía y mejor persona y mejor líder y mejor, no sé, mejor división. A mí me encanta eso porque al final creo que eso es a lo que hemos llegado nosotros y es ubicar a las personas. Mira, nosotros tenemos un ingeniero que es buenísimo, buenísimo. Creamos un departamento interno de transformación digital y tú lo vieras, él es buenísimo, a él le encanta trabajar en la parte técnica, pero le encanta enseñar. Entonces traemos los trainees, los estudiantes en práctica o los aprendices del SENA y se quedan ahí y desarrollamos iniciativas internas de mejora, ¿sí? Entonces creamos aplicaciones. Mira que una de las cosas en ingeniería, uno de los cosas más incómodas es hacer el reporte de gastos y los viajes, ¿no? Pedir los viajes Nosotros creamos una aplicación interna, la llamamos Legalizón, porque hay que legalizarlo. Entonces sabes que aquí en Colombia tienes que tener todo con factura electrónica. Y este grupo hicimos una hackathon y creamos un personaje, casi hace cuenta como un superhéroe llamado Legalizón. Hicimos publicidad del superhéroe, pero mira que a raíz de eso antes teníamos unos retrasos en la legalización y nos dimos cuenta primero que con la aplicación lo solucionábamos. ¿Y quién lo está haciendo? Esa persona que tiene esa habilidad técnica muy grande y que le gusta enseñar y que desarrolla a las personas, ¿sí? Entonces, es lo que yo te decía, hay que buscar, si ya llega un momento en que es muy difícil y que tú necesitas a alguien que haga múltiples cosas simultáneamente, eh, trata de complementarlo, búscale una persona que lo complemente, ¿sí? Si es muy bueno y lo quieres conservar y es la persona que sabes que estuvo contigo desde el comienzo y te vaya al final, compleméntalo con alguien. Yo por lo menos, yo te digo, yo soy un soñador, ¿sí? Y yo soy una cometa, haz de cuenta. Si a mí no me sostienen, yo salgo como las cometas cuando no tienen cola, que hacen así, dan vueltas. Yo necesito personas que me pongan en tierra, gente que ejecute, ¿sí? Y que me diga, ven, ese sueño que tú tienes, demasiado, no, no, en este momento no es. En este momento no se da porque tenemos que enfocarnos. Y me he sabido rodear de personas, me siento muy bendecido de personas que son mi complemento, ¿sí? Pero no muestro el líder, yo no muestro ese líder que es superhéroe. A mí una vez me acuerdo que me invitaron a una conferencia en una universidad y me estaban preguntando si era Steve Jobs o Bill Gates,
Yo le dije, yo fundé la empresa, yo arranqué en la empresa cuando ya estaba fundada, pero yo ni siquiera la fundé. Yo arranqué en la empresa, era muy joven y arranqué con una participación mínima, pero el trabajo no es mío, el trabajo es de mucha gente, ¿sí? Y les decía, ¿sabe que Walt Disney realmente era el soñador, pero pues el hermano de él era el que conseguía el dinero para hacer los parques, ¿sí? Y para hacer las películas. Y Howard Hughes también tenía su financiero que le ayudaba. Y así son la mayoría de, sí, la mayoría de compañías. No es el líder que es superhéroe, sino es esa persona que tiene esas habilidades y sabe cómo delegar las otras habilidades para que la compañía en total todos crezcan y todos saquen lo mejor de sí mismos. ¿Sí? Suena muy inspirador, tengo que decirlo. Suena muy inspirador. Mm, y tú mencionaste foco y que a veces tú necesitas gente que Sí. te aterriza. ¿Cómo tú manejas eso? Digamos, ¿cómo tú defines prioridades? ¿Cómo tú tomas decisiones? ¿Cómo aseguras que trabajas en lo que tienes que trabajar? La experiencia me enseñó eso. Mira, nosotros empezamos a crecer por crecer y llegamos a tener hasta unas 8 unidades de negocio. Y, y a veces cuando tú creces de esa forma, se convierte en una torre de Babel, ¿no? O sea, estás creciendo, pero tú al fin ves crecimiento, pero no ves que ese crecimiento esté soportado en, en una consistencia, sino que al final ves que ese crecimiento al final te está generando demasiado trabajo, ¿sí? Y tú ves a las personas en eso. Entonces, creo que algo que nos ayudó muchísimo, mira que hay algo que yo recomiendo, es asesorarse de consultores, ¿sí? Yo digo, uno necesita estar, o sea, así sea, por más pequeña que sea tu compañía, por más que, no sé, si sea de una o dos personas, necesitas el consultor. Y hay muchos recursos. Mira, tu compañía es uno de los recursos, pero mira que las cámaras de comercio, las asociaciones de empresas, los gremios, eh, instituciones del Estado como Procolombia o, no sé, Impulsa, tienen formas, o el SENA tiene formas de apoyarte. Entonces, déjate apoyar y nosotros nos hemos dejado apoyar de las cámaras de comercio y hay algo muy bonito, hemos participado en programas de aceleración y lo bonito de esto es que lo que hicimos nosotros confirmamos que sí estaba bien y es, hay que enfocarse y hay que pensar en muy pocas líneas de negocio, en ser especialistas en algo, porque la única forma, en el caso nuestro, y creo que es el futuro de muchas compañías, a lo que yo, para las personas que estén viendo el podcast y digan, no, es que mire la situación que tenemos acá, la diversidad es lo que más te puede ayudar, la diversificación a crecer, y gran parte de la diversificación es exportar, ¿sí? Y no es difícil, porque nosotros lo hicimos, es ser metódico y si no, hay quien te pueda ayudar a exportar. Pero para poder exportar, tú no puedes tener muchas habilidades o muchos tipos de soluciones. Tienes que tener una sola. Es más, si tú tienes una solución y la conviertes en un producto, que no, o sea, algo, digamos, una solución que no sea, que sea unos servicios, pero eso lo vuelves un producto y le pones un nombre, puedes exportar mucho más que lo que harías si tuvieras una serie de servicios. Entonces, y es increíble porque cuando uno mira la valorización de las compañías, la compañía vale más, mucho más, cuando tiene enfoque de este estilo. O sea, una compañía que está enfocada y que está productizada y que que es muy buena a nivel mundial haciendo una sola cosa, es una compañía que puede darte unos 20 veces de vida. Mientras es una compañía de servicios normal, se puede vender en 3 4. Y si es una compañía de proyectos, es un poquito más arriba. Entonces, al final, eso es una cosa interesante. Y la segunda es que una compañía vale más en la medida en que el líder de la compañía no esté metido en el día a día, en que sea menos, en que el líder sea menos necesario para la compañía, ¿sí? Entonces, pensando en eso, lo que hicimos nosotros fue enfocarnos, creamos una metodología muy interesante, Fabi, y fue decir, venga, nos vamos a enfocar en nuestros clientes más relevantes y en nuestros negocios más relevantes. Aquellos negocios que podemos exportar, ¿sí? Que normalmente son servicios y productos paquetizados. Uno. Dos, nos vamos a enfocar en clientes multiplicadores. ¿Qué son clientes multiplicadores? Un cliente que tenga una compañía, nosotros trabajamos en manufactura, en industria, que tenga múltiples plantas en múltiples países. Entonces, tú haces un proyecto
y ese proyecto lo puedes replicar, si lo haces en Estados Unidos, lo puedes replicar en Asia o en otras partes. Entonces, esa es la otra parte interesante. Y la tercera es poder profundizar más esos clientes. O sea, tú no, si tú empiezas a buscar cantidad de compañías y empiezas a hacer una labor de mercado muy fuerte, pues te demora mucho más tiempo y te gastas más recursos tratando que atendiendo tus clientes actuales y que ellos en el voz a voz te puedan ayudar a conseguir más clientes de ese estilo. Las referencias te ayudan mucho. Entonces, aprendimos eso, aprendimos que definitivamente teníamos que enfocarnos en esos negocios que eran importantes y en esos clientes que realmente eran como nuestra columna vertebral. No necesitamos necesitar muchos clientes, ¿sí? De hecho, a los clientes más importantes los llamamos, o sea, son ese grupo que queremos mucho, los llamamos los apóstoles, ¿sí? Que son esos clientes que dicen, no, yo con ellos quiero trabajar, me encanta cómo trabajan, siempre me quedan bien, y a eso los consentimos como nadie, ¿sí? Es curioso, Fabi, porque la cultura, mira cómo son las cosas de largo plazo. Es otra cosa que, un consejo, si tú me pidieras, es enfocarse en largo plazo. Esto de las curvas, de la economía y eso, tiene que ver con el largo plazo. Y mira que parte del largo plazo, todo lo que hemos hecho de cultura de la compañía, no me lo vas a creer, pero la mayoría de clientes importantes que tenemos ahora son personas que trabajaron con nosotros, que nosotros tenemos un nombre, lo llamamos el Alumni Network. Hace un par de años cumplimos 30 años y uno de mis socios llamó a todas las personas que trabajaron en la compañía durante esos 30 años, empezó a buscar por LinkedIn y por todas partes, solamente llamarlos para agradecerles que gracias a ellos hayamos logrado nuestro hito de cumplir 30 años y de crecer. El agradecimiento. Y muchos de ellos dijeron, yo quiero volver. Y gracias a esa llamada, casi una docena de personas volvieron a la compañía. Estamos muy orgullosos, después de haber pasado por otras compañías en otros países. Entonces, creo que el enfoque es ese, tú no necesitas tener, o sea, el 80-20, el Pareto, tú necesitas tener el 20% de clientes que te producen el 80% y el 20% de negocios que te producen casi el 80% de lo que tú haces. Y con eso ya puedes crecer. Y por eso, cuando tú me presentaste, decíamos, vamos, tenemos un sueño, crecer 10 veces en los próximos 5 años. Y sabemos que lo vamos a lograr porque estamos entrando en mercados que tienen un tamaño mucho mayor que el que tenemos nosotros y porque lo que te digo, los sueños tienen la maravilla de que tú te los pones en la cabeza, todo conspira para que se vuelvan realidad. Sí, de nuevo, muy, muy inspirador. De pronto, Eduardo, para cerrar un consejo, digamos, ¿cuál sería el consejo principal que darías a un nuevo líder? Mira, ¿tú has escuchado hablar del kintsugi? No. Bueno, el kintsugi es un arte milenario de Japón, en donde cuando las piezas de cerámica se rompen, ellos las reconstruyen y las soldan con materiales preciosos, Ah, sí. con oro, platino. Eso hizo con mi pocillo, no sé si se ve aquí. Eso. Y cuando las reparan, se ven muy lindas porque se ven como con sus costuras doradas o plateadas. Y es un símbolo importante para la cultura de Japón porque una pieza de estas es única, porque ha sufrido esas cicatrices. Y es más bella y más costosa que la pieza original, la que estaba entera. Y ese es mi consejo para la vida, es cuando uno, cuando uno tiene una situación difícil o cuando uno tiene una situación bonita, lo que sea, si es una situación difícil, cose esas heridas con hilos dorados y muéstrala, ¿sí? El consejo para los líderes es, muestra tus cosas. Yo aprendí en una asociación a la que pertenecemos que cuando tú das una idea recibes 10 y nosotros no tenemos ningún secreto para nadie. A nosotros nos visitan los colegas, los competidores de todo el mundo y le mostramos qué hacemos. Mira, así trabajamos. ¿Me puedes dar el documento con el que hacen esto? Mira, este es el documento. Eh, y eso hace que nosotros también crezcamos porque recibimos comentarios, entonces, y recibimos sugerencias. Entonces, mi consejo sería para los líderes es, cuando tengan una herida, cósanla. Ustedes son únicos, son irrepetibles. Cósanla con hilos dorados, muéstrenla y ayúdenle a los demás para que esa herida no se les presente y puedan solucionarla. Creo que ese sería el consejo. Super, Eduardo, muchísimas gracias. Primero, muchas gracias por tu tiempo y a nuestros oyentes, espero que aprendieron algo nuevo. Están igual de inspirados como yo y si es así,
les recomiendo de compartir ese episodio en sus redes sociales. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima vez.